Bueno, precisamente queremos ahondar en este tema, en sus consecuencias, y para eso nos acompaña aquí en el estudio el analista político Max Colodro. Max, bienvenido a Noticias y Perspectiva, nuevo noticiario. Queremos analizar la noticia y contigo dar la perspectiva de todo esto que está ocurriendo, porque tú como analista político, un año atrás, ¿habrías imaginado el escenario político que íbamos a tener en Chile un año después que dejara el presidente Sebastián Piñera su gobierno y que se asumiera Michelle Bachelet, el estado en el que están ambas coaliciones? Sin duda que no. Yo creo que nadie podía prever hace un año atrás, cuando asumió el gobierno, la administración de Michelle Bachelet, que íbamos a estar efectivamente en un cuadro de crisis de legitimidad, de cuestionamiento tan masivo, tan transversal al sistema político, a los actores políticos, partiendo esta vez por primera vez en mucho tiempo a la propia autoridad presidencial. Michelle Bachelet está siendo también parte de estos cuestionamientos y de estas críticas. Sin duda es una situación muy compleja que va a requerir un esfuerzo grande de todos los actores para poder empezar a enmendar rumbos. Ahora, la presidenta Bachelet, un día antes de enterar este año de gobierno, crea esta comisión que en resumidas cuentas podemos llamar anticorrupción o probidad. ¿Tú crees que era lo que había que hacer? ¿El gobierno está dando los pasos que son necesarios para salir de esta crisis? Yo creo que no. Yo creo que el gobierno perdió una oportunidad en este caso, particularmente la presidenta, en un momento en el que está siendo, como decíamos, cuestionada en su liderazgo, en su autoridad. Ella optó finalmente por diluir la autoridad del gobierno, la posibilidad de la iniciativa política por parte del gobierno en una comisión más bien de índole académico, de expertos. Dejó fuera actores importantes que son centrales en esta crisis, como son los actores políticos, los partidos, el mundo empresarial. Tampoco participa de esta comisión, que también es un actor absolutamente relevante en la crisis que estamos viviendo. Es decir, yo creo que el gobierno perdió una oportunidad. La presidenta, en mi opinión, tenía en este contexto la alternativa de haber hecho ella personalmente como presidenta del gobierno y como jefa de Estado un diagnóstico respecto de esta situación y de haberle planteado al país cuáles eran las vías de solución que el gobierno estaba de alguna manera considerando. Yo creo que el extender en exceso los plazos, como supone el trabajo de esta comisión, a 45 días para entregar un informe, después un plazo semejante para generar los proyectos de ley y después iniciar la tramitación en el Congreso, de algún modo deja esta crisis un poco huérfana de lo que es el respaldo que el gobierno debió haberle dado a las soluciones a esta crisis. Por otro lado, también dónde quedan las instituciones, porque cuando uno crea una comisión, en definitiva lo que está haciendo es restarle poder a otro poder, que es el legislativo, donde precisamente deben hacer estas iniciativas, ¿no? Sin duda, lo que estamos observando hoy día precisamente, lo vimos en la nota anterior, son los actores políticos anticipándose, poniendo plazos más perentorios para plantear soluciones y alternativas de manejo a esta crisis. Porque también ya hay otros proyectos. Sin duda, hay proyectos ya en trámite. En trámite, y eso es lo que a lo que se refería Patricio Boca, el nuevo presidente del Senado, que le van a dar celeridad. Pero ¿cómo le van a dar celeridad si no conocemos el resultado de la comisión? Sin duda, hay un desfase, hay un problema que tiene que ver en definitiva con el rol que los políticos, que los actores políticos, los partidos, los parlamentarios tienen para de alguna manera hacerse cargo de esta crisis. Y yo creo que el gobierno, como te decía, perdió una oportunidad de poder congregar a los actores que están directamente involucrados en estos problemas y terminamos más bien en una comisión de análisis, de expertos, más bien de corte académico, con perfiles muy respetables y muy reconocidos en el país, pero que tienen más bien un perfil académico que político. Y yo creo que en eso el desfase se va a notar, como ya se está notando. La urgencia de búsqueda de soluciones por parte de los actores políticos, de algún modo va a ir dejando al trabajo de esta comisión en un rol lamentablemente secundario. Ahora, ¿qué pasa con esta arista nueva que ya se está transformando no en una arista, sino en un caso propio, que es SQM? Hoy día la justicia ha rechazado un recurso y ha dado a la Fiscalía la posibilidad de entrar e investigar boletas, investigar computadores de una duración de varios años. ¿Qué es lo que puede salir de ahí? ¿Qué es lo que están temiendo los políticos transversalmente? Bueno, efectivamente los antecedentes que se han conocido hasta el momento, lo que muestran es que en la arista SQM, la arista Sokimich del caso Penta, supone un compromiso mucho más transversal
por parte de las fuerzas políticas en sistemas de financiamiento irregular, eventualmente ilícitos. Y por lo tanto ha habido un esfuerzo de diversos actores políticos para tratar de mantener esta arista lo más cerrada o al menos lo más restringida posible, cosa que hasta el momento les ha funcionado, pero que yo creo que a partir de las señales que se están dando en estas últimas horas, en estos últimos 2 días en particular, se hace cada vez más difícil. O sea, podríamos conocer nuevos casos, entre comillas, parecidos al de Penta, financiamiento de política a través de boletas del mismo sistema. Es lo más probable que haya sido un sistema semejante. No hay mucho donde innovar en este tipo de situaciones, pero el elemento nuevo es que en el caso de la arista Soquimich lo más probable es que nos encontremos con un compromiso, como te decía, mucho más transversal, con políticos de diversos sectores, ya no solo focalizados en un solo sector, en un solo partido, como ocurrió en el caso Penta, sino ya más bien una responsabilidad mucho más transversal en este tipo de prácticas. Bueno, y esto, claro, podría tener, digamos, una salida, otra vereda, si la oposición existiera como tal. Sin embargo, el estado en el que vemos a la oposición es que tenemos 2 partidos grandes, uno de ellos con una presidencia interina, con muchos problemas, en el que, según algunos, se confundió a un partido político con una empresa. Esa empresa está en problemas, no se hizo la diferencia clara, por eso sale su presidente. ¿Cuál es el rumbo que debiera tomar la oposición y específicamente la UDI? ¿Qué es lo que tiene que hacer la UDI para salir de esta crisis, a tu juicio? Bueno, la UDI está haciendo desde el día de ayer lo que debió haber hecho desde un comienzo, es decir, tomar medidas drásticas, aplicar primero sanciones políticas, sin esperar las sanciones judiciales. ¿A qué atribuyes que no lo haya hecho? ¿Fue a la falta de experiencia? Yo creo que hay algo de falta de experiencia. Yo creo que eventualmente se confiaron en que esto iba a ser una situación más bien episódica, que iba a tener corto alcance en el tiempo. No se imaginaron probablemente la profundidad que iba a ir adquiriendo con el pasar de los días esta situación, pero la UDI se fue enredando, no tomó decisiones políticas, quedó a la espera de alguna manera de los tiempos y de las resoluciones judiciales, lo que fue muy nocivo para el liderazgo del partido y de su su directiva presidida hasta el día de ayer por Ernesto Silva. Bueno, lo conversábamos con el diputado anteriormente, José Antonio Kast. Yo le planteaba, él me rebatía un poco que él decía no existen 2 almas, pero existe por lo menos 2 visiones bastante distintas, que fue la que llevó a Ernesto Silva a la renuncia. Él hablaba ayer de que ante la falta de unidad él ponía su cargo de exposición y lo ponía en pos de la unidad. Y si habla en pos de la unidad es porque hay una división. Una es esta mesa y la otra fue surgiendo de las críticas y la protagonizaron y la personificaron los alcaldes. Los alcaldes son los que están en contacto con la gente. Los alcaldes encarnan esta llamada UDI popular y estos alcaldes, que en definitiva el próximo año van a elecciones, son tal vez los que podrían adquirir un mayor protagonismo en vista ya de la cosa más práctica y concreta, ¿no? Es muy probable. De hecho, la crisis de la mesa de la UDI que provoca finalmente la caída de Ernesto Silva se gesta y se gatilla finalmente el día de ayer por las críticas del alcalde de La Masa, que pertenecía a la mesa y que de alguna manera tenía un diagnóstico distinto respecto de cuáles eran las vías para empezar a encarar y a solucionar por parte del partido esta crisis. Ahora, es cierto, los alcaldes tienen un rol distinto al de los parlamentarios, tienen un perfil diferente, más cercano a la gente, y lo más probable es que la UDI, al menos en una etapa, opte por fortalecer el rol de sus alcaldes emblemáticos, que tiene varios importantes, en las responsabilidades de conducción del partido. Y en ese contexto, Max, ya se han visto varios nombres que se están barajando dentro de las próximas posibles cartas para dirigir la UDI. ¿Qué es lo que te parece a ti más acertado en este escenario? ¿Dejar a esta nueva generación que, digamos, no sé si por falta de experiencia o perdió esta oportunidad, que vuelva a los coroneles a hacer una mezcla? Bueno, yo creo que efectivamente el recambio generacional en la UDI sufrió un traspié serio a raíz de la incidencia del caso Penta y de la renuncia finalmente del diputado Silva. Pero yo creo que la UDI no tiene más alternativa que seguir buscando alternativas para fortalecer el recambio generacional. El retorno de los coroneles, al menos desde el punto de vista de imagen pública, sería dañino para el partido, sería más bien una vuelta atrás. Yo creo que la UDI debe buscar más bien una alternativa que suponga una cierta integración de distintas generaciones
jóvenes y de distintas visiones del partido y de lo que debe hacerse hacia adelante, pero en ningún caso dejar a los jóvenes que están jugando un rol importante, por lo menos en el Congreso el día de hoy, fuera de la conducción del partido. Bueno, de Renovación Nacional ya hablaremos, no tiene grandes conflictos, pero tampoco ha generado grandes luces, aparte de algunos liderazgos que se están erigiendo por sobre los otros. Pero dentro de todo este escenario, dentro de estas fechas simbólicas, como fue ayer digamos, la celebración o el primer año de gobierno de la presidenta Bachelet, o el primer año sin el presidente Piñera, el expresidente Piñera publica una carta, y es una carta bastante decidora en este escenario. Y hay una frase que yo he destacado acá. Él dice: hoy quiero motivarlos, y esta es una carta que él dirige a sus exministros y colaboradores. Dice: quiero motivarlos a seguir trabajando para, fíjense, reconquistar los corazones y voluntades de nuestros compatriotas y lograr así nuevamente, con unidad, esperanza y convicción, las tres adjetivos que le gustaban a él, el apoyo mayoritario de los chilenos para volver a conducir los destinos de nuestra patria. Bueno, claramente él está manifestando su intención, ya no es que haya eufemismo, es bastante claro. Es el momento y es la carta. Yo creo que Sebastián Piñera está percibiendo lo que de algún modo percibimos todos. Hay una crisis de liderazgo importante en el sector, el recambio generacional no fructificó de la manera en que se esperaba, al menos hasta este momento, y Sebastián Piñera, como político de experiencia, que ha tenido además un rol tan importante como haber sido presidente de la República, está de alguna manera apostando a un espacio vacío, a una oportunidad que se le abre en función de esta situación tan crítica que está viviendo el sector, y por lo tanto yo creo que Sebastián Piñera se va a jugar sus cartas, probablemente en un comienzo tratando de reconstruir política y anímicamente a la centro-derecha, y después eventualmente, si la situación lo favorece, si los números le dan, con una candidatura presidencial sin ninguna duda. Muy bien, Max, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros analizando este 12 de marzo, un año después de que Michelle Bachelet llegara al poder, todas estas implicancias políticas que tal vez, o sea, tú mismo lo dijiste al inicio, no habrías imaginado como analista político, jamás. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias y Perspectivas.